escribió a un grupo de iglesias que se encontraba en Galacia. Eso lo tenemos precisamente en el inicio de estos versículos, el versículo 2. Pablo se introduce como aquel hombre que está presto para la iglesia, dispuesto a servir y amar a aquellos que Dios ha rescatado y salvado. No es colocado por hombres, sino por Dios. Y es precisamente que él dirige una carta a un grupo de iglesias que se encontraba en Galacia. Lo más probable es que el libro de Gálatas se escribiera a las iglesias jóvenes que Pablo había plantado durante su primer viaje misionero. Y recordemos allí el compañero de ese viaje, Bernabé, que precisamente le ayudó a poder transmitir, comunicar, acompañar en la extensión del reino, y con ello muchas iglesias fueron precisamente establecidas por la fiel predicación del apóstol Pablo, y entre ellas un grupo, un sector de iglesias en Galacia. Pablo podría haber escrito Gálatas en algún momento de la década de los 50, entre los 48 y 50, probablemente fue escrita esta pequeña carta de Gálatas, y tal vez fue una de las primeras cartas del apóstol Pablo que dejó registrado precisamente dentro del Nuevo Testamento. Ahora, hay un sentir único y particular en la forma como inicia el apóstol Pablo esta carta. Usted que ha leído a Pablo en otras oportunidades, usted reconoce cómo Pablo inicia sus cartas, ¿cierto? Usualmente en sus introducciones, él da lugar a saludos extensos, ¿no? Se explaya, ¿no? Mostrando precisamente su aprecio a la iglesia a quien se está dirigiendo. Deja ver los afectos sinceros por los creyentes a quien dirige su carta. Pablo es muy común precisamente mostrarnos esa realidad en sus cartas, cuando uno pasa a vista precisamente en aquello que ha dejado registrado. Sin embargo, por eso digo que esto es algo particular y al mismo tiempo único. En esta carta, aparentemente Pablo luce incómodo, fastidiado, podría decir, y hasta sorprendido. Incómodo, fastidiado y sorprendido. Y esa incomodidad, fastidio o sorpresa del apóstol Pablo, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Se debe al contexto en el cual se encuentran precisamente estos hermanos de Galacia. Un contexto muy particular que nos deja ver la expresión del apóstol Pablo en el versículo 6 al decir: estoy maravillado, maravillado. Es interesante que Pablo nos deja ver probablemente su incomodidad, su fastidio, su sorpresa por un sentir propio que él tenía en su propio corazón. Pablo deja este escrito para abordar un tema central que va a ser una línea conductora que nos va a ayudar a conectar todo el resto de la carta. Y es que Pablo tiene una intención clara en el escrito a las iglesias de Galacia. ¿Cuál es? La claridad del evangelio de la gracia de Cristo. La claridad del evangelio de la gracia de Cristo. La molestia, el fastidio, la incomodidad, la sorpresa del apóstol Pablo es que precisamente este grupo de hermanos, este grupo de creyentes, en tan poco tiempo ya estaban pensando, ya estaban haciendo cualquier otra cosa y no realmente lo que es según el evangelio. Por eso Pablo deja este escrito para decir: algo necesita ser clarificado,
Algo necesita ser recordado. Algo necesita rebobinar un poco la mente de los hermanos para que realmente consideren seriamente el Evangelio de Cristo. El Evangelio de aquella gracia. Ahora, si uno ve el libro y lee en sus páginas, como nosotros pasaremos durante estas semanas y meses, Gálatas es un libro que fue escrito específicamente para contrarrestar algo que se levantó en medio de la congregación, y es un factor legalista. Es un factor allí que movía a la gente, que en un momento voy a explicar qué es eso de legalista y qué es eso de en cuanto a legalismo. Y es algo que se levantó precisamente en relación a la ley y el mal entendimiento de la ley, que parte precisamente de un mal entendimiento propio del Evangelio. Pero Pablo precisamente va a tomar ese problema para presentar nuevamente y abordar la centralidad de la gracia de Cristo en la iglesia. No solamente va a tomar ese problema y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, sino es un buen problema para poder clarificar el Evangelio en aquellas vidas. Hermanos, un entendimiento claro del Evangelio nos va a poder permitir ver lo que el Señor realmente quiere que veamos por medio de su palabra. Un entendimiento claro del Evangelio nos ayudará a ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos en su palabra. Sin un entendimiento claro del Evangelio, nuestras vidas van a ser cortas en algunos temas específicos de la propia vida cristiana. Por ejemplo, el libro de Gálatas se caracteriza de poder hablar temas en relación a la ley. Lo relacionado a la ley, Pablo dice que un correcto entendimiento del Evangelio pone en la correcta posición lo referente a la ley. El libro de Gálatas también nos va a hablar de un tema en relación al liderazgo y la participación del apóstol Pablo, cuando ahí vemos a Pedro, el apóstol Pedro. No estamos hablando de un hermano que estaba allí congregando como un asistente, sino un líder, el apóstol Pedro, y que Pablo mismo tenía que encarar y volverle a recordar el Evangelio. Un entendimiento claro del Evangelio nos ayudará a relacionar correctamente el liderazgo dentro de la iglesia. Un entendimiento claro del Evangelio nos ayudará a conectar correctamente en cuanto a la libertad. Ahí tenemos a estos hermanos que por un lado estaban buscando poder entender la ley y por otro lado estaba la realidad propia de la libertad. Y Pablo dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y Pablo nuevamente tiene que mostrarles a ellos la importancia de lo que es el entendimiento del Evangelio. Un correcto entendimiento del Evangelio te hará ver con una diferente vista la realidad propia de la libertad. Un entendimiento correcto del Evangelio te dará ojos espirituales para poder ver el fruto del Espíritu Santo. Un entendimiento correcto del Evangelio te hará ver la realidad de esas obras de la carne y cómo el corazón está allí, en esa tensión, en que quiere realmente buscar lo que es del Señor, pero su carne está allí. Y Pablo dice, digo pues, no andéis según la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un entendimiento correcto del Evangelio te va a ver con ojos espirituales cómo vivir esa realidad, como también un entendimiento correcto del Evangelio te va a ver tu relación con la iglesia y con la comunidad cristiana. Soportaos, llevar las cargas de otro. Aquellos que son espirituales. Al estudiar este libro, deberíamos empezar a ver con mayor claridad lo que es la gracia de Dios.
Porque la conexión que el Evangelio de Jesucristo siempre hace es en relación a su gracia. Y no solamente a verlo con mayor claridad, sino a tener vidas saturadas por ella. Y a saber cuándo esta gracia está operativamente enseñándonos con constante precisión. Pero por otro lado también Pablo va a ser muy directo con aquellos que enseñan otra cosa y no el Evangelio. Cuando escuchamos un falso evangelio, debemos tener el suficiente discernimiento para reconocerlo. Y para eso necesitamos que el evangelio esté claro en nosotros, muy claro. Cuando un hombre o mujer que trabaja en los bancos como cajero y recibe dinero, ¿en qué especializan ese hombre en cuanto a los billetes? ¿En reconocer un billete falso o en conocer al verdadero? Y es que a veces pensamos que bajo el reconocimiento de los billetes falsos y la modalidad que podamos tener para reconocerlo es saber cómo están hechos, qué tienen, cuál es su forma. Pero hay una gran preocupación si uno comienza por ese lado. Es que sabe muy bien que la falsedad que aparece hoy, mañana, es diferente, pero sigue siendo falso. Uno que trabaja en el banco debe reconocer muy bien y saber a la perfección que el billete verdadero, porque inmediatamente haga la contabilidad, conoce tan bien el billete verdadero que inmediatamente su dedo reconoce lo falso. De alguna u otra manera, así debe ser la vida de un cristiano. Conocer verdaderamente el Evangelio. Conocer verdaderamente el Evangelio para reconocer lo que no es el Evangelio. Pensemos en la reacción inicial de Pablo al escribir esta carta. Esto es difícil de poder notar, ya que después de terminar la salutación, Pablo no dice, como en otras cartas, que ha estado orando sin cesar por los hermanos o que los recuerda con un entrañable amor. Más bien dice de inmediato en el versículo 6 lo siguiente. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo de frente pasó 5 versículos nada más con una corta salutación y de frente dice, estoy maravillado de ustedes, hermanos, que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La preocupación sincera de Pablo es que los creyentes de Galacia se hayan alejado de la gracia de Cristo, es decir, de Dios mismo. En otras palabras, apartarse del evangelio es alejarse de Dios en la práctica. Apartarse del evangelio es alejarse de Dios en la práctica. Hay un error entre los creyentes. ¿Cuál es este error? Que cierto sector está literalmente alejándose de Dios. Los Gálatas estaban en proceso de cambiar de equipo. John Stott, un teólogo, señala que la palabra alejarse significa transferir la propia lealtad. Y se usaba para referirse a los soldados del ejército que se amotinan o desertan, o para las personas que cambian de un bando político o de postura filosófica.
¿Qué está pasando aquí? Estos hermanos, guiados por otra cosa, están directamente por escuchar a otros y seguir a otros, se están alejando de Dios. Un dato interesante es que al leer toda la carta de Gálatas, Pablo no está escribiendo esta carta a un grupo de incrédulos. Él no está escribiendo esta carta a un grupo de incrédulos, hermanos. Él está escribiendo esta carta a un grupo de creyentes. Creyentes. Porque uno puede llegar a suponer y decir, oh, mira, se está alejando. Ah, ok, no conoce el Evangelio. No es un creyente. Pero lo que está sucediendo es que precisamente esta iglesia, un grupo, un sector, hermanos, estaban siendo arrastrados por otra cosa que no era realmente en consecuencia al Evangelio. Y Pablo se está dirigiendo precisamente a este grupo de creyentes. ¿Y qué desea comunicar con eso? Por un lado, nos deja ver que el Evangelio es también para los creyentes. Hermano, el Evangelio es para ti, como para mí. Y yo entiendo la realidad de nuestra conversión en Cristo y lo que Cristo ha hecho al mostrarnos su gracia salvífica, y nosotros podemos decir a viva voz, Cristo me salvó y me redimió. Pero quiero que sepas que aún posterior a tu conversión, durante estos días, meses, años y todo el tiempo que el Señor permita para ti en la tierra, tú necesitas el Evangelio. Y sabes que Pablo nos deja ver que esta carta fue realmente escrita para aquellos creyentes que andaban en la fe y que necesitaban recordar el Evangelio en sus vidas. Y por otro lado, Pablo muestra la necesidad de una aclaración y un entendimiento correcto del Evangelio. ¿Por qué es necesario la aclaración del Evangelio en nuestras vidas? ¿Por qué es necesario la aclaración del Evangelio en la vida de un creyente? ¿Por qué es necesario la aclaración del Evangelio en su vida? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tener que pararnos en estas semanas, predicar una y otra vez sobre el libro de Gálatas, exponer nuevamente el Evangelio, hacerles ver la gracia de Dios? ¿Por qué es necesario? Uno podría llegar a la conclusión de decir, no, yo no necesito, yo que necesito algo más espiritual en mi vida. ¿Qué niveles espirituales de mi vida yo quiero atender? Y por favor, a eso quiero apuntar. Yo no quiero estar escuchando nuevamente el Evangelio. Yo lo conozco, yo lo he creído, yo lo sé. ¿Para qué otra vez escuchar? Pastor, tengo 30 años en la vida cristiana. ¿Yo necesito el Evangelio otra vez? Pues quiero decirte que un entendimiento correcto del Evangelio te permitirá vivir tus días de una manera que no tengas que vivir a base tuya, sino a base de alguien más. Y es que porque un entendimiento correcto del Evangelio nos llevará a gozar de una vida plena en la libertad de Cristo. Un correcto entendimiento del Evangelio nos llevará a gozar de una vida plena en libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque si tú vives ese Evangelio, entre comillas, a base de ti, no vas a tener gozo. Y yo no sé cuántos de ustedes en este momento viven, tal vez piensan vivir aquel evangelio sobre la base de uno mismo. Eso no produce gozo, eso más bien produce frustración. Eso más bien produce desespero. Eso más bien produce afán. ¿Por qué? Porque vives alrededor de lo que tú puedes producir. No sé cuántos de ustedes han venido este domingo a la iglesia considerando, he tenido una semana terrible, ha sido tan terrible, pero hoy estoy aquí en la iglesia para revertir toda esa mala semana y hacer un check en mi lista y comenzar energizado mi día, lunes. Así no funciona el evangelio. Porque un correcto entendimiento del evangelio te llevará a gozar de una vida plena.
de una libertad genuina en Cristo Jesús. Esta mañana veremos en este sermón 3 cosas puntuales. Primero, el reconocimiento del mensaje del Evangelio. Número 2, el origen del mensaje del Evangelio. Y número 3, el propósito del mensaje del Evangelio. El reconocimiento del mensaje del Evangelio, el origen del mensaje del Evangelio y el propósito del mensaje del Evangelio. Vamos al número 1, el reconocimiento del mensaje del Evangelio. En este primer punto del sermón vamos a reconocer aspectos correctos de lo que es el mensaje del Evangelio y lo que pervierte el mensaje del Evangelio. Hay 2 aspectos del mensaje del Evangelio que hay que entender y reconocer para poder abordar el Evangelio y luego con ello toda la carta. En primer lugar, el Evangelio se basa en hechos históricos. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién es aquel que se dio a sí mismo a nosotros por nuestros pecados? Jesús. Y en todo el mundo reconocen que en algún momento un hombre, alrededor de los 30 o 33 años, murió en una cruz y pasó todo lo que tuvo que haber pasado. Y es un acto, es un hecho único que en su mayoría las personas en este mundo reconocen, un hecho histórico. Pero no solamente quedó allí, porque el versículo 1, cuando Pablo inicia precisamente su presentación en la carta, dice de Jesucristo, por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Porque el otro hecho histórico que ocurrió no solamente fue la muerte, sino también la resurrección. Porque nos dejó abierta la realidad de esa tumba vacía y de que Cristo resucitó. Jesús de Nazaret murió clavado en una cruz. Fue sepultado por un hombre llamado José de Arimatea, acompañado de Nicodemo. En un momento donde todos estaban, sus discípulos, metidos en sus casas, atemorizados que ahora les va a pasar algo. Pero públicamente José de Arimatea y Nicodemo salieron, tomaron el cuerpo del Señor Jesucristo y lo colocaron en un sepulcro. Luego de 3 días Jesús resucitó en su cuerpo y fue visto físicamente por muchas personas. Tanto así que 1 Corintios capítulo 15 atestigua que fueron más de 500 personas que vieron a Cristo resucitado. Y muchas, como Pablo diría, aún están vivas y pueden ir a preguntarles en su momento. Son hechos históricos. Es la realidad. No estamos hablando de una fantasía. Si alguien me sale a poder decir una evidencia sobre lo que tú me estás diciendo, es que la evidencia está. Hubo una cruz romana, hubo una muerte, hubo una tumba, luego un hombre allí, pero luego una tumba vacía porque Cristo resucitó. Pero el Evangelio no solamente termina en la realidad de reconocer que se basa en hechos históricos, sino que en segundo lugar el Evangelio es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual. ¿En qué sentido es una realidad espiritual? Porque toda la evidencia histórica de aquellos hechos que Jesucristo murió, que Él dejó la tumba vacía, tiene una evidencia. Pero al mismo tiempo existe una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? El versículo 4, en la siguiente parte se dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. Si tú crees verdaderamente eso, vas a reconocer inicialmente la condición de tu corazón.
Porque Cristo no murió para hacer un acto heroico y para decir, wow, qué buen hombre que murió por ello. ¡Bravo! ¡Aplausos! Sí, fabuloso. Cristo murió por nuestros pecados. La evidencia más grande que tenemos ello es que esa promesa de esa simiente se instauró en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 nos muestra la revelación tan grande que iba a haber uno que iba a morir y que iba a herir en la cabeza a aquel enemigo para siempre. Pero resucitó ¿para qué? Resucitó para darnos nueva vida. Su muerte por nuestros pecados y su resurrección es la evidencia de esa nueva vida. En otras palabras, creemos que Dios obró en la historia, efectuando para nosotros una salvación de nuestro problema principal. ¿Cuál es el problema principal del hombre? Nuestra rebelión contra Dios. Y que la resurrección de Jesús abre la puerta para que nosotros también podamos tener una nueva vida. Una nueva vida. En otras palabras, si nosotros reconocemos la realidad de lo que el Evangelio es en esencia una proclamación. No es un mandato a que uno viva de cierta manera si quiere recibir la bendición de Dios. No es una lista de pautas hacia la vida abundante para saber cuál es mi recompensa final y qué es lo que yo recibo. ¿Sabes lo que realmente es el Evangelio? El Evangelio es la proclamación de algo que ha sido hecho por nosotros. Un acto evidente, hechos históricos, pero con una realidad espiritual. ¿Para qué? Para que el hombre pueda responder, que es la proclamación de algo que ha sido hecho por nosotros. Tim Keller, en su libro Iglesia Centrada, él lo expresa así en 2 páginas y voy a tratar de resumirlo. El Evangelio es buenas noticias, no buen consejo. El Evangelio es las buenas noticias de que hemos sido rescatados o salvados. El Evangelio es noticias de lo que Jesucristo ha hecho para restablecer nuestra relación con Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio es esa buena noticia de algo que ha sido hecho a tu favor en los méritos exclusivos del Señor Jesucristo. La pregunta que yo hago aquí es la siguiente. ¿Tú crees verdaderamente en este Evangelio? ¿Tú crees verdaderamente en este Evangelio? Habiendo entendido un poco lo que en esta parte inicial el apóstol Pablo va a decir en cuanto al entendimiento inicial del Evangelio, porque va a tener toda una carta para seguir aclarándolo. Ahora veremos qué es lo que pervierte el mensaje del Evangelio. Porque Pablo, desde las primeras líneas, va a levantar precisamente lo que revela en sí la perversión de lo que es este mensaje, Versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Al escuchar el texto que hemos leído de Pablo a los creyentes de Galacia, se nota de inmediato que algo no está bien, algo no está andando en conformidad a lo relacionado al evangelio. Pablo está incómodo, Pablo está frustrado, Pablo está buscando poder mencionar a estos hermanos realmente lo que deben entender. Por eso se dirige a estos creyentes. Y sabe, Pablo no describe las perversiones del evangelio como tal desde un inicio, pero en el transcurso de esta carta las mencionará con mayor claridad.
los falsos maestros estaban introduciendo enseñanzas falsas con el propósito de pervertir el mensaje del evangelio. Y Pablo dice directamente en sus primeras palabras que no hay otro evangelio. Solo hay uno, el que proviene de Dios, y que ese es el verdadero. La perversión del evangelio buscaba captar la atención y el obrar del hombre. Por eso Pablo no nos explicará los detalles de los errores de los falsos maestros, pero sí nos dará una pista para identificar qué es lo que esencialmente busca este error. ¿Qué es lo que en la práctica, en el fondo, la enseñanza de estos falsos maestros buscaba? Y por eso Pablo dice en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Pablo dice que la esencia de esta falsedad, de buscar precisamente seguir enseñando falsa enseñanza, es precisamente buscar el favor del hombre. Las distorsiones del evangelio aparecen cuando uno prioriza agradar al hombre. Allí comienza la perversión, allí comienza la distorsión. Y el enfoque precisamente de esta falsa enseñanza era que el favor del hombre, el corazón del hombre, sus obras como tal. Sin embargo, aunque Pablo no detalla mucho en esta primera parte, para nuestro estudio trataremos con dos problemas, o mejor dicho, con dos enemigos que pervierten el mensaje del evangelio, que distorsionan el mensaje del evangelio. Por un lado es el legalismo y por el otro lado el antinomianismo, que en breve lo explicaré. ¿Qué es el legalismo? Porque es algo que se despliega en la carta en muchas oportunidades. Por eso que Pablo busca dar un entendimiento correcto al evangelio en cuanto a la ley. El significado más básico del término legalismo es la idea de que una persona puede salvarse por sus buenas obras. En realidad, muy pocos cristianos afirmarían el concepto de la salvación por obras. Muy pocos afirmarían el concepto de decir que Cristo salva por obras. No, muy pocos. Sin embargo, encontramos que el legalismo funciona en nuestros corazones de maneras mucho más sutiles. ¿De qué manera sutil el legalismo puede estar instaurándose en el corazón? De esta manera, cuando piensas que el amor de Dios está condicionado por algo que tú haces. Cuando tú piensas que el amor de Dios está condicionado por algo que tú haces, eso es legalismo. Cuando piensas que tu servicio en la iglesia o la falta de pecados terribles en tu vida o la constancia de tu obediencia a Dios son como el crédito necesario para ganarte la aceptación de Dios. Entonces, si tú has llegado en algún momento a pensar eso en tu vida, déjame decirte, hermano, que has caído en las terribles garras del legalismo. Nadie llega a un punto a su vida poder determinar y hasta decir, soy legalista. No, porque es tan sutil y te engaña de tal manera que nubla precisamente tu visión. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas buenas. Estás bajo la actividad de algo bueno. Y hasta podrías llegar a la conclusión de decir, pero wow, yo no tengo pecados terribles como los otros. Más bien estoy sirviendo, más bien estoy dando caridad, más bien estoy ofrendando. Más bien, ¿qué más Dios pides? Yo lo voy a hacer, por favor. El evangelio es tan sutil, porque cuando a base de tus propios esfuerzos buscas la justificación para sentirte espiritual, eso es legalismo. Y la
mayoría de los cristianos no piensan en el legalismo según estos términos, pero eso es exactamente lo que es. Y ese es uno de los enemigos que atropella contra el mensaje verdadero del Evangelio, lo pervierte y lo distorsiona. ¿Qué hay en cuanto al otro? Porque dije dos. Tal vez el más conocido sea el legalismo, pero el otro es el antinomianismo. Y no vengo a traerles una palabra nueva para decir, oh, wow. No, sencillamente lo voy a clarificar y ustedes me van a entender a la perfección de qué estoy hablando. El antinomianismo es un vocablo compuesto de anti, que significa en contra de, y nomos, que significa ley. ¿En qué sentido? Que la persona cree que puede relacionarse con Dios sin tener que obedecer su palabra. En conclusión, desechar la ley, en contra de la ley. Vivir una vida en contra de la ley. Y ya tus mentes tal vez comienza a descifrar algunos conceptos ahí que básicamente es libertinaje. El significado básico del término es la idea de que un cristiano no tiene que obedecer la ley de Dios. El antinomianismo es la mentalidad de que, dado que el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan sublime, realmente no importa cómo yo viva, porque la conclusión va a ser la misma. Dios me ama. Dios es ese amigo chévere que siempre está ahí con sus brazos abiertos de decirme, ven, ven, ven. Se afirma que puesto que Dios me ama tal como soy, realmente no tengo que cambiar. ¿Para qué cambiar? Si la conclusión es que siempre Dios me ama. ¿Para qué cambiar? Dios quiere que sea fiel a mí mismo. Y es la idea sutil y peligrosa que trae precisamente esto. Siempre he intentado cambiar y pareciera que nunca ha funcionado y siempre es así. ¿Para qué intentarlo otra vez? Porque la conclusión que llevo es que Dios es amor y Dios siempre actúa así. Pero también es la idea de que soy libre como cristiano para hacer lo que siempre he querido hacer. Mientras que no lastime o no haga daño a nadie, todo está bien. Es increíble, pero nosotros podemos llegar a un punto de poder pensar así en la vida cristiana. Pero volvamos al texto. Ya deberíamos tener una clara situación de lo que está pasando en la iglesia de Galacia. Ya hasta aquí nos deja ver que Pablo está confrontando un problema, está buscando a poder levantar el evangelio como tal, quiere mostrarnos pista o una pista de lo que va a contar más adelante. Los falsos maestros habían entrado para distorsionar, pervertir el evangelio, con el resultado de poder arrastrar a los creyentes para que abandonen a Dios. Pero Pablo es muy firme, que busca prevalecer ¿qué? La pureza del evangelio, y va a ser muy directo y contundente, que no necesita mucha interpretación sus propias palabras. Cuando Pablo se dirige a esa gente, le dice en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica de diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo en su primera reacción está incómodo y asombrado por lo que está pasando precisamente en la iglesia. Pero en esta segunda reacción nos deja ver su indignación total frente a los falsos maestros y pronuncia una severa maldición. La palabra anatema
es en la práctica maldición. Es decir, lo que Pablo está dando es una proscripción divina que el juicio de Dios va a caer con aquellos que pervierten el mensaje del evangelio. Es cosa seria. Y Pablo toma con seriedad precisamente porque lo que busca es cuidar la pureza del evangelio. De tal manera que Pablo tiene que pararse directo frente a esa congregación por medio de una carta para decirle, no los escuchen, porque no hay otro evangelio, solo hay uno. Y ese único verdadero evangelio es el evangelio de Cristo. Y es por eso que eso nos lleva al segundo punto del sermón, el origen del mensaje del evangelio. El origen del mensaje del evangelio. Hermanos, el evangelio no es un invento del hombre. El Dios del evangelio cristiano no es una creación del hombre. No lo es. Versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es Dios mismo quien se reveló a quién, al apóstol Pablo. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 9, cuando Pablo, aún todavía llamado Saulo, iba camino ¿a dónde? A Damasco. ¿Y cuál era el fin del apóstol Pablo? Perseguir a la iglesia, asolar, llevarlos prisioneros, maltratarlos, hacerlos sufrir. Ese era el fin del apóstol Pablo. Pero en ese momento, camino a Damasco, de pronto una luz fuerte lo alcanzó y tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo que su vida radicalmente cambió. De pronto que era un perseguidor de la iglesia, ahora era un predicador del evangelio. La gente estaba con miedo porque decían, no, ese Pablo nos va a hacer daño, pero él estaba predicando el evangelio. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Su vida cambia y de pronto sigue las pautas que le dijeron que debía seguir. Y su vida radicalmente es otra por aquel encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Lo que está claro en los versículos 11 y 12 es que el mensaje de Pablo procedía de la revelación de Dios. Es Dios mismo que se reveló a él. No fue una imaginación humana, no fue una idea humana. Pablo dice que este evangelio no es según hombres. Y añade, no recibí el mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me enseñó. Es revelación de parte de Dios. En cambio, él dice que lo recibí directamente de Jesús. Por eso que añade luego en el versículo 17 que él había ido a Arabia. Y Pablo puede decir que en ese momento pudo haber entendido un poco más de forma directa lo que Dios quería revelarle en cuanto al evangelio y en cuanto a lo relacionado a las escrituras. Pablo conoció de cerca precisamente al Cristo resucitado y recibió precisamente ese mensaje. Aunque no sabemos todos los detalles de lo que aconteció mientras estaba en Arabia, pero es muy probable que en ese lugar desierto, solo, en medio de la nada, Dios se reveló a sí mismo a él y pudo entender de forma más específica lo que Dios quería mostrarle a continuación. Pero lo que queremos nosotros precisar en cuanto a ello es que el origen del mensaje del evangelio no es un invento del hombre, viene de Dios. Sin embargo, para algunos que no confían en las escrituras, porque estoy hablando frente a un público que confía en las escrituras. Pero hay gente que no confía en las escrituras. En este punto podrían decir, bueno, esta historia me parece muy conocida ya. Es muy conocida esa historia. Porque a través del tiempo hay hombres que se han levantado mencionando que Dios les ha revelado cosas y que tienen un mensaje que decir, ¿cierto? ¿Cuántos podrían llegar a la conclusión que es verdad, no? ¿Verdad? En este tiempo hay gente que se para y dice, Dios me dijo algo.
Me paro, escuchen, Dios me ha hablado esto, Dios me ha hablado aquello, Dios me dijo esto, todos, amén, sí. Uno podría llegar a esa conclusión también. Un escéptico podría llegar a esa conclusión directamente, porque Pablo dice que Dios mismo le reveló. Y estamos aquí delante, 2000 años después, tocando las palabras del apóstol Pablo nuevamente en medio de todo ello. ¿Por qué tendríamos que creer a Pablo, que ha mencionado que Dios le ha revelado un mensaje para el hombre? ¿Por qué tendríamos que creerle al apóstol Pablo? ¿Por qué? Si llegáramos a pensar que el evangelio es un invento humano, hay que admitir que no nos inventaríamos este evangelio. Si se nos diera el poder de determinar cómo se gana precisamente esta realidad espiritual, buscaríamos inmediatamente inventar algo para ganarnos el favor de Dios. Inventaríamos un sistema para ganar puntos, algo que enfatizaría la realidad de la condición de las obras humanas. ¿Por qué? Porque el modo natural, por defecto, del corazón humano es justicia a base de obras. Si tuviéramos que crearnos algo, la realidad sería poder buscar un elemento de puntaje para quién está más cerca de Dios. Así trabajaría la mente. Por eso, todas las otras religiones de este mundo se basan en lo que uno tiene que hacer para lograr su salvación. Lo que uno tiene que hacer para lograr su salvación. La salvación puede ser un acto de obediencia a las normas de la religión o algún tipo de autodescubrimiento de algo que tú deseas para lograr algo. Pero en el fondo son iguales, porque tienen que ver con uno mismo, tienen que ver con lo que uno puede hacer. Las religiones se enfocan en ello. Sigue un proceso de normas para poder llegar a un clímax, y ese clímax podrás recibir lo que tú siempre anhelabas poder tener. Sigue un proceso de pautas para poder llegar a un nivel espiritual y alcances algo, porque tu espiritualidad se asemeja a lo que tú deseas alcanzar. Mas Pablo no espera que él, al decir algo, nosotros inmediatamente debemos creer. En ninguna parte de las Escrituras nos apuntan en esa dirección, ya que la misma palabra de Dios, ¿qué es lo que muestra? La misma palabra de Dios se encarga de mostrar evidencias, evidencias. Y estas evidencias nos apuntan precisamente al gran mensaje. Las evidencias, la muestra precisamente de lo que Dios quiere revelarse a nosotros, para que nosotros podamos creer, ok, hace sentido esto. Y pum, creo. ¿Has escuchado de alguna religión que afirma que no tengas que hacer nada por ti mismo para ganar tu salvación? ¿Has escuchado de alguna religión que no tengas que hacer nada, absolutamente nada, y la salvación ya está allá? La respuesta es no, porque todos nos apuntan a hacer algo. Quiero que sepas, hermano, que el evangelio es totalmente diferente. El evangelio se basa en hechos históricos. Esos hechos históricos, con el gran protagonista Jesús, fue a favor del hombre. ¿Para qué? Para cerrar la puerta que el hombre pueda fabricar su propia salvación. Ni mucho usar su desempeño para poder adquirirla. Porque el evangelio se trata de todo lo contrario en esos pensamientos humanos. ¿Qué es realmente el evangelio? El evangelio es la gracia de Cristo. Y Pablo usará esta frase para que cierre bien la idea de este evangelio glorioso. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El evangelio se puede recibir en una sola frase.
Y se resume de este evangelio, en esta frase, como bien Pablo lo dice, la gracia de Cristo. Este llamado activo se basa en algo, se basa en la gracia de Dios. Aunque el término aparece solo 7 veces en este libro de Gálatas, la gracia es un tema relevante e importante en esta carta escrita por el apóstol Pablo. En esta carta escrita por el apóstol Pablo, donde hay gente que insta a las personas a que deben añadir obras, hacer algo por encima de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Desde la caída del hombre vemos la humanidad en distintas formas buscando su propia salvación. Sin embargo, la evidencia histórica nos muestra que dentro del mismo hombre no hay esperanza. Los efectos de la caída del hombre son tan persistentes, tan profundos, que era necesario que Dios mismo viniera a la tierra para darnos una solución a nuestro problema principal. ¿Cuál es el problema principal del hombre? El pecado. Y Jesucristo vino y murió en una cruz por nuestros pecados. Y cuando resucitó de la muerte, demostró que tanto como Él recibió una nueva vida, nosotros también podemos recibirla. Ese es el Evangelio. ¿Y cómo nos muestra la gracia de Dios? Es que la gracia de Dios cierra la puerta a cualquier intervención humana, ya sea por algún tipo de filosofía o pensamiento que típicamente se vuelve una obra. Por ejemplo, el catolicismo romano. El hombre no puede llegar a tener un pensamiento personal, tiene que haber alguien que lo interprete. Y está reservado solamente a una élite de personas que buscan poder entender a esa jerarquía los asuntos religiosos. Pero sí le dice a la gente que debe hacer algo precisamente para que pueda encontrar una salvación. Y ahí encontramos la línea de los sacramentos. En nuestro contexto, la psicología secular parte de algo en la condición del hombre. Tú necesitas entenderte a ti mismo. Si tú te entiendes a ti mismo como tú eres, ¿sabes qué va a pasar? Hay algo que tienes que hacer. La obra que activa eso son las terapias. Y en la medida que tú tengas terapias, vas a poder conocer tu condición. Y la solución, recuerda, el evangelio de la gracia es como el agua. La gente no la inventó. Y la gente no puede vivir sin ella. Somos criaturas espiritualmente sedientas que necesitan el agua viva del evangelio. Lo necesitamos con desesperación. Como creyentes necesitamos precisamente de la fuente de gracia, la fuente de este agua viva. Muchos cristianos ignoran la relevancia del evangelio, como si hubiera algo más importante que la obra de Cristo, como si hubiera algo más importante que la cruz. Y prefieren beber en cisternas rotas que no caben agua y prefieren saciar su vida allí, cuando el evangelio te dice que la única esperanza es el agua viva, y esa agua viva es Cristo Jesús. No hay otro. La necesidad del inconverso fuera, que busca en otros lugares, en otras fuentes, lo que no hay en su corazón, es precisamente encontrar en Cristo la fuente de gracia principal para su vida. No es una norma de consejos, no es un estilo de vida mejorada moralmente hablando. Son las buenas noticias de Dios, son las buenas noticias de la nueva vida en Cristo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Ese mensaje yo deseo que haga eco en su corazón. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos muestra que el problema más grande de mi vida es el pecado. Y la solución a ese problema se encuentra en algo que ha sido hecho a mi favor. ¿Y quién es aquel que hizo esa obra? Cristo Jesús. Ese es el origen del mensaje del evangelio. No de hombres, no de invento humano,
es de la gracia de Cristo para nosotros. Y por último, para terminar, habiendo reconocido el mensaje, habiendo nosotros visto su origen, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del mensaje del Evangelio? O sea, ¿por qué tenemos una carta de 6 capítulos donde vamos a recordar una y otra vez? ¿Cuál es el propósito? Rubén, dime el propósito. Porque hasta aquí me parece que todo está mostrado sobre el Evangelio, Cristo, su gracia y su obra. Pero ¿cuál es el propósito? Versículo 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito del mensaje del Evangelio? Este es el propósito. El Evangelio verdadero es único, particular y especial en traerle solo la gloria a Dios. Solo la gloria a Dios. ¿Cuál es el fin principal del mensaje del Evangelio? Cada cosa que Dios ha hecho a favor del hombre es para su gloria. No es principalmente para entender la realidad de nuestra salvación. Y ojo con este detalle, no me malentienda. Dios nos ha salvado por su gracia. Y nos ha salvado con su infinita misericordia, que nos ha abrazado y nos ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he adoptado. Pero el punto más profundo, más íntimo, más grande que puede existir es que cada cosa que Dios ha hecho, aún lo que Dios ha podido hacer en rescatar en nuestras vidas, es para la alabanza de su gloria. Es para la alabanza de su gloria. El propósito principal de Dios, ¿cuál es? Es glorificarse a sí mismo. La Biblia lo dice en todas sus partes. Es el objeto de todo lo que hace Dios. Dios, todo lo que hace es para su gloria. John Piper lo expresó de esta manera: la meta de Dios en cada paso de la creación y de la salvación es magnificar su gloria. Tú puedes magnificarla con un microscopio o con un telescopio, dice Piper. El microscopio magnifica al hacer que las cosas pequeñas parezcan más grandes de lo que son. El telescopio magnifica al hacer las cosas gigantes, como las estrellas, que parecen pequeñas, pero se acercan más a su tamaño real. En conclusión, todo lo que Dios pueda hacer en esta creación, en tu propia vida, es para magnificar la gloria de Dios sobre todo. Todo lo que Dios en nuestra salvación haya hecho, se diseñó para magnificar la gloria de su gracia, la gloria de su nombre. Cristo murió en una cruz por nuestros pecados para la gloria de Dios. Cristo dejó la tumba vacía y dio nueva vida para la gloria de Dios. Cristo te salvó a ti, te rescató de tu condición para la gloria de Dios. Las religiones de este mundo, por el mismo hecho de poder buscar fabricar cosas, la conclusión, ¿cuál es? Gloria a sí misma. Gloria a sí mismo. Porque si yo hago algo, se hincha mi pecho de decir: gloria, hice algo. Pero la gracia de Cristo cierra toda esa puerta para decirnos que la salvación que Dios ha hecho es la intervención de Él en el hombre para la gloria y la alabanza de Dios. Nada más. Este es el evangelio que predicamos. Y este es el evangelio que tú necesitas creer. No hay otro evangelio fuera de este. No lo hay. Robert Handel, predicador escocés de hace 2000 años, no mucho tiempo después de su conversión, dijo lo siguiente:
El cristianismo es todo o nada. Si es la verdad, merece y demanda todo sacrificio para promover su influencia. Si no es la verdad, despojémonos de la hipocresía de profesar lo que creemos. Si tú realmente has creído en el glorioso evangelio de Cristo, tu vida será transformada de tal manera que esa vida transformada da gloria a Dios. De tal forma que tú puedas llegar a la conclusión de decir, el cristianismo lo es realmente todo. ¿Por qué? Porque la fuente de aquella gracia no son normas, no son reglas, no son buenos consejos. La fuente de aquella gracia es Cristo y solamente Él. Hermano, tú necesitas creer el evangelio todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Porque el legalismo o el libertinaje van a corroer tu corazón, como en este libro de Gálatas lo vamos a ver. Están allí acechando tu corazón. Necesitas predicarte el evangelio, porque todos los días lo olvidamos. Cada día nuestro corazón necesitamos recordar el evangelio. Y no creyente, amigo que estás aquí, ¿sabes qué? No hay otro mensaje que te pueda salvar. No hay otro mensaje que pueda darte la seguridad de salvación que solo el evangelio de Cristo. El camino para llegar al cielo es solo uno, y es Cristo Jesús. ¿Y sabes? Tú lo necesitas, porque el evangelio revela que la necesidad más grande de tu vida se llama el pecado, y que la solución para ese gran pecado es la gran, sobreabundante gracia que Dios tiene para rescatar tu vida y darte una nueva vida. Que Dios nos ayude a través del libro de Gálatas a apreciar, valorar, a embellecer cada vez más el glorioso evangelio. Padre.